Una piedra fantástica. ¿Veis? Yo hago como una especie de asentado, sin apretar demasiado encima de la piedra, muy suavemente, que lo hago a contrafilo. Ha habido algún compañero de correrías con esto de los filos que me dice: ¿por qué siempre lo haces a contrafilo? O sea, siempre en contra del filo. Bueno, ¿y por qué no lo haces a favor del filo, que es así? Tanto así como así. Las dos formas son correctísimas, Las dos formas son correctas. Lo que ocurre es que a contrafilo voy más rápido. Simplemente es esto. Estoy acostumbrado a hacerlo así, porque siempre voy mucho más rápido a contrafilo que a favor del filo. Pero para que no sea dicho, hoy lo acabo al revés. Y vamos a comprobar si el mollejón funciona y cómo funciona. Yo creo que bien, Ya ahora lo vamos a ver. Y vamos a hacer un invento que me apetece hacerlo, y es pasar directamente de esta piedra, que como he dicho antes es grano 800.000, al asentador, que es un disparate, por no pasarlo por una piedra del 3.000, 5.000, 8.000, no, aquí directamente, de aquí al asentador, a ver qué ocurre, cómo corta de una forma y cómo corta de la otra. Vamos a comprobar. El test de papel no engaña jamás. Si os fijáis, esto ya corta. Ya corta. Hace mucho ruido, pero corta. Bueno, pues vamos a hacer el invento. Importantísimo, que todo esté bien seco y bien limpio, sobre todo si vamos a utilizar el asentador, porque si se moja la piel, lo tenemos mal. La piel la dejo sumergida aquí. Piedras naturales pueden estar sumergidas todo el tiempo que queráis, no hay ningún problema. Esta la separamos, la ponemos aquí y vamos a utilizar el asentador. A ver qué ocurre. El asentador es el típico óxido de cromo verde por el CO2O3, el 3, es óxido de cromo 3, acordaos, porque hay algunos que son muy tóxicos, como el 6, que un gramo te puede fulminar. Este no es tóxico, o el nivel de toxicidad que tiene es súper bajo. Y por el otro lado, piel virgen, ¿vale? Bueno, le voy a pasar las típicas pasadas que hago siempre, que esto cada uno se lo monta a su aire, 10 y 10 por cada cara en el óxido de cromo y 5 y 5 en el otro lado. A ver qué tal. Y de propina, una por aquí y otra por aquí. Y le damos la vuelta. Aquí 5 y 5. Una de propina y otra por aquí. Vamos a comprobar si hemos ganado algo con respecto al afilador solo del mollejón. Como podéis ver, se ha ganado, y mucho. Fijaos cómo corta este cuchillo, hasta la punta, las puntas importantísimas que corten. Perfecto, perfecto. O sea, no es un corte como este. Evidentemente estos papeles los voy a dejar por aquí, no es un corte como esto. No es un corte así, pero hace un poco más de ruido, pero
oye, para mí más que suficiente en una cocina, perfectamente. Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar básicamente, que a todos mis amigos mexicanos que me preguntan sobre el tema de las piedras y tal, muchos de ellos es la primera vez que afilan o que quieren afilar a mano, pues oye, aprovechad que en vuestro país hay el mollejón, que es una excelente piedra y habéis visto que rápidamente le sacas filo a un cuchillo y que va genial, Eso sí, el día que quieras llegar a filos con una perfección suprema y tal, entonces, y que puedas, evidentemente, gástate el dinero, compra piedras japonesas de alto nivel y a por ello. Pero si no, para trabajos normales y tal, estas piedras son magníficas, tanto en España, a Pedra de las Meigas, que las tenemos aquí, como en el mollejón, ¿vale? Y nada más, agradecer otra vez a Gerardo la amabilidad que ha tenido, que es increíble todo lo que me ha mandado. Gracias, Gerardo, y hasta el próximo vídeo, ¿vale?